ahora nos complace darle la bienvenida al informativo a la doctora Carolina Trivelli, economista, especialista en temas de pobreza y políticas sociales, además de ex ministra de El MIDIS. Doctora Trivelli, bienvenida a Radio Nacional. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos esta mañana para hablar sin duda de un tema, de una alerta mundial y nacional, que es la crisis alimentaria. Ayer escuchábamos al presidente participar de manera virtual en esta sesión de la FAO y él hacía nuevamente hincapié al comienzo nomás de su discurso de una cifra que ya hemos escuchado, incluso hemos debatido con usted en algún momento, que el más de la mitad de los peruanos estaría afectado por esta crisis alimentaria. ¿Qué expectativas tenemos luego de esta reunión de la FAO? A ver, la expectativa, como siempre, es que el Perú ponga el tema alimentario como uno de los problemas centrales que tiene que atenderse desde el aparato público, ¿no? Lo que vemos al día de hoy es que, a pesar de que hemos venido hablando, que se han creado comisiones, que se han movilizado recursos, las familias peruanas siguen enfrentando una situación muy compleja, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es resolver, es ayudar a las personas a que puedan mitigar los efectos negativos de la actual crisis alimentaria. Y eso tiene que hacerlo liderado por el sector público. Entonces es muy bueno que el presidente esté poniendo el tema por delante y ojalá que la cooperación internacional, el sector privado se sumen a iniciativas que permitan ayudar a los más necesitados en este momento. Solo para darte un dato que es muy duro, y es que por el alza de precios, casi 90% de los hogares peruanos han tenido que reducir su consumo de alimentos, o para mantener su consumo de alimentos han tenido que sacrificar otros gastos. Entonces solo 10%, 11% para ser exacto, de acuerdo a la última encuesta del IEP, ha logrado mantener su consumo alimentario sin problemas en esta situación. O sea, 9 de cada 10 peruanos necesita algún tipo de soporte. Y no puede ser que simplemente sigamos hablando de la preocupación. Hay que hacer algo. Claro. Más allá del discurso, debemos tomar acciones para tratar de mitigar definitivamente esta crisis en la cual no solamente involucra al Perú, sino también al mundo. Pero, doctora Trivelli, desde su análisis, ¿cuáles serían los factores que están influyendo hoy en día en nuestro país, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay muchas familias, hay muchas personas que perdieron su empleo en ese contexto de COVID-19? Efectivamente, el problema de la crisis alimentaria en el Perú es un problema, por un lado, de una lenta y precaria recuperación del mercado laboral, es decir, menos gente tiene el mismo tipo de trabajo que tenía antes de la pandemia o gana lo mismo que antes de la pandemia, ¿no? La gran mayoría ha visto precarizado, informalizado, volatilizado sus oportunidades de empleo y reducido sus ingresos. Y al otro lado, todo lo que consumimos, alimentos, energía, transporte, ha subido. Entonces tenemos menos plata, ganamos menos plata, generamos menos ingresos y lo que compramos cuesta más caro. Esa es la crisis. Entonces, para atender esa crisis necesitamos mejorar los ingresos de las personas y las oportunidades de empleo, la estabilidad, la formalidad de los empleos y controlar que los precios no sigan subiendo, ¿no? Para eso hay que mejorar la producción de los alimentos, mejorar los mercados, asegurar que haya abastecimiento, etcétera, ¿no? Son dos lados de la misma ecuación. Y el factor de la compra de los fertilizantes, ex ministra Trivelli, si es que llegamos a cumplir este cuarto concurso internacional, ¿por allí podríamos tener una salida, mitigar un poco para los próximos meses? Mira, ya es tarde para la compra de fertilizantes, ¿no? La campaña agrícola ya comenzó, el momento de fertilización ya se dio para el grueso de cultivos. Esperemos que los impactos de los altos precios y la baja oferta disponible de fertilizantes afecte poco la producción de alimentos. Pero claramente, si hay menos producción
cuando sea la época de cosecha, en marzo, abril, mayo del próximo año, eso lo que va a hacer es mantener los precios de los alimentos altos, en vez de ayudarnos a que se reduzcan, ¿no? Entonces, es una desgracia, ¿sí? Que no hayamos podido resolver el tema. Si acá estamos con una situación en la que 9 de cada 10 peruanos han tenido que modificar, replantear sus gastos para costearse un plato, ¿esto se podría extender o agudizar incluso para marzo del 2023? Mira, lo que esperábamos todos era que esta crisis alimentaria fuera cediendo. Lo que va a pasar si es que la producción no es como la de los años anteriores, es que probablemente la duración de la crisis va a ser más larga, ¿no? Nos va a acompañar hasta probablemente mediados del próximo año. Uh-huh. Ahora, y eso afecta más el bolsillo y las perspectivas de las familias, ¿no? Ahora, la crisis alimentaria, doctora Trivelli, también tiene otros efectos, especialmente en nuestro país. Hablamos de los altos índices de anemia que hoy en día tenemos en nuestros niños. Sin duda. El principal problema con la crisis alimentaria no es solamente que algunas familias estén saltándose una ración o que estén comiendo comida menos nutritiva. El problema es el largo plazo. Es cuáles son los efectos de una alimentación insuficiente e inadecuada en la salud de las personas y en el desarrollo de los niños, ¿no? Un periodo largo de mala alimentación se traduce en mayores enfermedades no transmisibles, ¿no? Diabetes, hipertensión, no problemas de malnutrición, ¿no? Sobrepeso, obesidad, porque la comida chatarra, la comida ultraprocesada es más barata que la comida nutritiva, ¿no? Y lo otro es que afecta el potencial de desarrollo de los niños, ¿no? En la etapa crítica de su crecimiento y de su desarrollo neurológico. Entonces, ese es el drama, los efectos de esta crisis alimentaria. Mientras más dure la crisis van a ser mayores y no los vamos a ver mañana, los vamos a ver en 5, en 8, 10 años, ¿no? Y lo inmediato en esta responsabilidad que tenemos, porque es un tema central del aparato público, debería serlo en todo caso, ¿qué es lo que se podría esperar de alguna política pública en el corto plazo, doctora Trivelli? Lo que tendríamos que esperar es una respuesta articulada, integral. Lo que estamos viendo son respuestas parciales, ¿no? Un bono por aquí, un apoyo a los agricultores por allá, un municipio que hace una campaña interesante para apoyar ollas comunes, el MINSA que saca unos lineamientos, cosas muy, muy desarticuladas. Lo que necesitamos es aquí que tengamos una estrategia que permita mitigar la emergencia actual, es decir, ayudar a las familias a que obtengan los alimentos que necesitan para que no pasen hambre, pero a la vez incidir con programas, con intervenciones que aseguren que, por ejemplo, los niños reciban el alimento que necesitan sí o sí, ¿no? Y ahí Jaliwarma, por ejemplo, juega un rol fundamental, pero Jaliwarma solo no va a hacerlo, necesita un plan, necesitamos tener un solo plan. Uh-huh. Ahora, y en ese contexto, digamos que la ayuda que podría brindar la FAO o algunas organizaciones internacionales para hacer frente a esta crisis alimentaria en nuestro país, ¿podría ser alguna ayuda o cómo podríamos hacer para que este recurso finalmente llegue a los más necesitados? Porque a veces llega a las personas que no son tan, digamos, tan vulnerables y ese sector de la población se ve desatendido. Sin duda necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir, de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, de UNICEF, de cualquier organismo de Naciones Unidas, de cualquier fundación, del sector privado. Esta debería ser una cruzada nacional. Estamos en una situación en la que todos deberíamos estarnos preocupando como sociedad de ayudar a que esta crisis tenga los menores efectos sobre las personas y en particular sobre los niños. Y creo que ahí lo que necesitamos no es que venga alguien a salvarnos con una receta, sino es que nos ayuden a armar un plan y a implementarlo. Y eso pasa por lo que tú dices, asegurar
que toda persona que necesita ayuda la reciba. Eso requiere información, requiere un proceso de focalización muy dinámico. Para eso ahora hay mucha tecnología, deberíamos estar usando más tecnología, deberíamos estar hablando más con la gente, deberíamos estar escuchando más las necesidades de las personas. Tendríamos que tenemos escuchar un grave más. problema, doctora Trivelli, respecto a tenemos una brecha tecnológica que todavía no se ha atendido y ha sido evidente durante esta pandemia, como por ejemplo sin duda, pero casa, ¿no? a los que están conectados, con los que están conectados no estamos aprovechando la tecnología. Entiendo que hay un grupo de peruanos que no tiene acceso a internet, a una buena red de comunicaciones. Sin duda, con ellos hay que tener una estrategia distinta. Pero hay millones de peruanos que tienen un teléfono, que sí están conectados a la red de telefonía o de internet desde su dispositivo móvil, aunque sea unos minutos al día, y no estamos usando eso para conocerlos mejor. Doctora Trivelli, usted invocaba, ¿no?, que lo que había que hacer para ayer, ¿no?, era un plan integral, articulado, intersectorial, y de todos tener un solo mensaje y enfocarnos en el peligro, bueno, los peruanos que sufren que estamos sufriendo esta incertidumbre acerca de la crisis de alimentos. Pero si es que esto no se logra, ¿el camino o nuestra dependencia va para solicitar esta ayuda internacional? ¿En qué consistiría esta ayuda? Mira, el Perú es un país que tiene recursos, ¿no? No somos un país que enfrenta una situación de hambruna como algunos países de África subsahariana. Entonces, no es que hay en el mundo una bolsa de ayuda que está buscando entregársela al Perú, ¿no? En términos de recursos monetarios. Lo que probablemente deberíamos estar pidiendo es apoyo técnico, ¿no? Es alguien que nos ayude a usar mejor la tecnología, a traer innovaciones que permitan a nuestros agricultores mejorar su productividad para que puedan, con la misma tierra y la misma agua, producir más alimentos sanos y nutritivos, ¿no? Y ahí organismos como la FAO, como el Programa Mundial de Alimentos, podrían ser un apoyo importante para ayudarnos a traer innovaciones y a probar cómo adaptarlas a nuestro país. Parte del drama de los fertilizantes que tú mencionabas antes es que no tenemos suficiente información sobre lo que cada cultivo en cada zona de nuestro país tan diverso requiere en términos de fertilizante. Necesitamos mapas de suelos, necesitamos más laboratorios que hagan análisis de suelos, ¿no? Y que estos análisis estén al alcance de los pequeños agricultores, ¿no? Que hoy día muchos de ellos no tienen cómo hacer un análisis de su suelo y por lo tanto no saben cuánto fertilizante deberían ponerle a cada cultivo. Eso, por ejemplo, es una cosa que deberíamos estar planteándonos como país. No va a resolver el problema de hoy, pero nos va a permitir asegurar una producción alimentaria sostenible y eficiente que además permita mejorar la calidad de vida de los agricultores familiares. Ahora, ¿cómo hacemos para poder repotenciar esos recursos que usted bien nos hace referencia, doctora Trivelli? Si bien es cierto, necesitamos apoyo tecnológico, pero también en el país tenemos recursos suficientes como para hacer frente a esa crisis alimentaria. Hablamos, por ejemplo, de los granos andinos, o hablamos también del consumo de algunos productos cárnicos de la alpaca, por ejemplo, que no se difunde y que podría ser muy beneficioso para muchas familias hoy en día en nuestro país. Sin duda, y tenemos, no hay que dejar de mencionar la riqueza de nuestros cuerpos de agua, tanto en mares como ríos, lagunas, donde hay una producción de recursos hidrobiológicos que es lo que va a salvar el futuro de la alimentación probablemente del planeta en los próximos años, ¿no? Y creo que ahí necesitamos una acción que facilite el acceso al consumo de pescado, ¿no? Que es una fuente de proteína altamente nutritiva y en la cual el Perú tiene unas riquezas increíbles, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar la maravilla que tenemos como país en términos de diversidad y de tipos de productos disponibles, desde, como tú dices, recursos altoandinos hasta
las lagunas en la selva y nuestro mar, por supuesto, pero hay que hacer que eso le llegue a la gente. Que la gente pueda acceder a eso allí donde está, ¿no? Acceso económico que le alcance para comprar y acceso físico, que tenga la posibilidad de adquirir esos productos allí donde hace sus compras, ¿no? Otra oportunidad, doctora Trivelli, también podría ser enfocarnos o redoblar los esfuerzos en esta cultura de los desperdicios de la comida que se desecha, ¿no? No está muy... Sin duda. Anaqueles, ¿no? Claro, en los anaqueles de pronto no son para la vista, pero esta que es considerado merma es igual nutritivo, es igual, representa un plato de comida para tal vez los más vulnerables. Y al año, tengo acá información que se comparte desde FAO, se desperdician más de 12 millones de toneladas de alimentos en nuestro país y mucho de esta parte, de este desperdicio, se da incluso en el traslado a la capital o a los mercados. Exacto. ¿No? Tenemos desperdicio en lo que se llama post cosecha, es decir, una vez que se cosechan los productos en los procesos de manipulación, empaque, transporte hacia los mercados, ahí hay una pérdida, un desperdicio increíble. Hay un segundo punto de desperdicio en aquello que se queda en los mercados, que no logra ser vendido, sobre todo en el caso de los alimentos frescos. Por suerte estamos viendo ya iniciativas, como por ejemplo las que tienen voluntarios del Banco de Alimentos, ¿no? Que van a los mercados, al mercado mayorista, por ejemplo, y antes de que se malogren las cosas que no se vendieron en el día, las recogen y las reparten, ¿no? A distintas entidades para que sean utilizados. Y también tenemos un tema de pérdidas y desperdicios en, por supuesto, toda la red de comercialización de alimentos, ¿no? Restaurantes, carretillas, etcétera, lo que sobra no siempre se recicla, pero también en los hogares, ¿no? Y creo que eso también hay que hacer un llamado a todas las familias a que no se puede botar la comida, ¿no? La comida ya consumió agua, tierra, energía, fertilizantes, esfuerzo de un productor. Hay que usarla toda, ¿no? Y hay que saber usar hasta lo último, reciclar lo último. Las cáscaras de todo se pueden convertir en algo rico y nutritivo antes que desperdiciarlo, ¿no? Creo que esa es como una obligación moral de todos nosotros, más en un momento en el que sabemos que muchos de nuestros compatriotas están pasando hambre. Así es, doctora Trivelli, y compartir con usted también estas estadísticas, estas cifras que nos preocupan, porque hoy en día 12 regiones redujeron la superficie sembrada en la última campaña agrícola. Además, bajó la producción de 26 alimentos que vienen de diversas regiones de nuestro país y que abastecen los principales mercados. En todo caso, ¿cómo organizamos mejor la canasta familiar? ¿Tendría que, desde las entidades del Estado, generar estas políticas para poder enfrentar esta crisis que hoy en día enfrentamos? Sin duda hay un rol de planificación de lo que se produce que compete tanto al Midagri como a los gobiernos regionales, pero también hay una necesidad de que los consumidores, ¿no? Seamos un poquito más empáticos con lo que consumimos, ¿no? Cuando es temporada de un producto, comamos ese producto, y cuando no es temporada, no lo busquemos, no exijamos, ¿no? Cuando uno escucha a la gente en los mercados quejarse porque el precio de una fruta está muy alto, bueno, hay que consumir la fruta de estación, y para eso tendríamos todos que saber cuál es la estación de mandarina, cuál es la estación de la palta, para aprovechar esas ventanas de consumo, con lo cual además ayudaríamos a los productores, ¿no? Yo creo que nos falta mucha conexión entre las decisiones que tomamos los consumidores y las decisiones que toman los productores, ¿no? Tenemos que aprender más de dónde vienen los alimentos, cómo se producen, cuándo están disponibles, y sacarle el jugo a esa estacionalidad también, para consumir mejor, pero también para apoyar mejor a los productores. Muchísimas gracias por la información, por el análisis que comparte en Radio Nacional la doctora Carolina Trivelli, economista, es también especialista en temas de pobreza y política social y ex ministra del MIDIS. Muy amable, doctora Trivelli. Muchas gracias. No, mucho gusto, muchas gracias.